La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. La Fundación Pelufo Higgins se creó en 1988 y desde hace 37 años tiene como norte apoyar a los niños con cáncer y a sus familias. En nuestro país, cada día se diagnostican 47 nuevos casos de esta enfermedad y el 60% de los diagnosticados viven fuera de Montevideo, por lo que el tratamiento no solo es un desafío médico y personal, sino también emocional, logístico y económico. Y allí aparece la mano de la Fundación, donde a través del Hogar La Campana se brinda una solución a esa población al ofrecer alojamiento, alimentación, recreación y contención psicosocial a pacientes y familias que llegan desde distintos departamentos. Ese esfuerzo se sostiene por la solidaridad de los uruguayos, que por distintos mecanismos pueden efectivizar donaciones por una vez, mensuales o a través de bancos de plaza. Otra manera de colaborar es ser voluntario, y para ello se lanzó oficialmente la convocatoria anual a nuevos voluntarios. Hasta el 1 de agosto estará abierta la inscripción para quienes deseen sumarse como voluntarios durante el año o participar formando equipos en el evento Relevo por la Vida, que se celebrará el 25 de octubre. ¿A cuánta gente atiende la Fundación? ¿Cuánto procuran ampliar la campana? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Jorge Bartesagui, presidente de la Fundación Pelufo Higgins. Francisco Morales, Otra Mañana. Bartesagui, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Morales, ¿cómo está usted? Muy bien, mucho gusto. No habíamos tenido la oportunidad de conversar antes, pero queríamos detenernos en esto porque el trabajo de comunicación que realiza la Fundación nos llegó esta información y queríamos justamente destacar y poder conversar con usted y con la audiencia acerca de lo que realiza la Fundación. Vayamos por partes, comencemos desde el pasado hasta ahora. Como decíamos en la introducción, la Fundación se creó en 1988. Los nombres que la componen son dos médicos especializados en la materia. ¿Cómo describe hoy a la Fundación Pelufo Higgins? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Difundir un poco lo que hacemos nos ayuda muchísimo a ser exitosos y lograr acceder a más gente y ayudar a más gente. Así que, ¿cómo funciona? Me preguntabas, ¿cómo funciona? La Fundación está, digamos, abocada a tratar de luchar contra la desigualdad que tiene la sociedad en muchos temas, y nosotros vamos contra la desigualdad en el acceso al tratamiento oncológico. Uruguay tiene un gran sistema de salud nacional, público y privado, que atiende la parte médica, la parte clínica del asunto. Estas enfermedades que son de larga curación y de largos procesos requieren otro tipo de asistencia que no cubre el Estado. Y ahí la Fundación está haciendo punta y haciendo mucho esfuerzo en lograr asistir al paciente de cáncer, sobre todo el que vive en el interior del país, a que pueda munirse de los elementos materiales que necesita para poder atender su diagnóstico y su tratamiento mientras transcurre el mismo en Montevideo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de familias que necesitan de momento relocalizarse aquí en Montevideo porque el tratamiento es un tratamiento largo, incómodo, que genera una serie de alteraciones en el día a día de las familias, y tener un lugar donde asentarse durante ese tiempo resulta fundamental. Resulta esencial. Yo creo que es determinante para la decisión de venir o no venir a Montevideo. Nosotros luchamos con una enfermedad cuyo solo nombrarla da miedo. Mucha gente habla del bicho y no se anima a decir la palabra cáncer. Y el cáncer, hay 17.000 casos nuevos por año en Uruguay. 47, decía usted, que se diagnostican por día, y 22 pacientes mueren por día de cáncer. Hoy es una de las principales causas de muerte en el país, el cáncer. Ahora, por no nombrarlo, no vamos a solucionar este tema. Tenemos que saber también que la medicina ha evolucionado, los tratamientos, todo lo que implica la aparatología se ha modernizado, y cada vez es más peleable la batalla contra el cáncer. No solamente muchos pacientes se curan totalmente de la enfermedad, sino que muchos de ellos aprenden a vivir con la enfermedad, y la enfermedad pasa de una fase aguda o terminal a una fase crónica. Claro que uno puede pensar, yo no quiero que sea crónica, yo quiero que me cure, pero peor es la otra alternativa. Claro. Y si bien estamos de acuerdo en eso,
tenemos que ser conscientes que hay muchos pacientes que viven con diabetes y tienen una vida absolutamente normal asistiéndose, o los que tienen presión también tienen un tema de salud a atenderse. Entonces, de alguna manera, la cronicidad esa que está transformándose, que está empezando a aparecer en esta enfermedad, hace necesario munir de muchos elementos materiales para que ese paciente pueda acceder a la enfermedad. Ya no solo del primer momento tenga miedo de enfrentarla, sino que después tenga los medios para hacerlo. Claro. Cuando decimos que en Uruguay Dios está en todas partes, pero atiende en Montevideo, y en la medicina también es así. Entonces, si bien hay tratamientos que ya se hacen en los hospitales regionales del país, muchos de otros se hacen solamente en Montevideo, y el paciente tiene que venir en alguna etapa de su tratamiento a cubrir esa instancia en Montevideo. Y ahí es donde se abre la pregunta, es decir, la primera pregunta que se hace el uruguayo es, ¿tiene sentido el esfuerzo que implica dejar mi familia? Si estamos hablando, tenés una enfermedad que no sabés cuál es el destino. ¿Tiene sentido abandonar mis actividades locales diarias para ir a curarme o a enfrentar la batalla? Claro. Cuando responde positivamente eso, digo, puedo hacerlo, tengo los medios para hacerlo. Y ahí es donde entra la fundación, y ahí es donde queremos meter cuña y tratar de ayudar a que más gente se responda a que sí, que la fundación cuenta con el Hogar La Campana, que es mucho más que un lugar de alojamiento o de alimentación, es un lugar de contención, es un hogar fuera del hogar, ¿sí? Claro. Tratamos de transformar ese paciente nuevo en un nuevo integrante de la familia de La Campana. Y eso se logra con mucho esfuerzo y mucha paciencia. Pero entonces lo primero es decirle a la gente que tiene esta opción, que tiene esta posibilidad y que tiene que aprovecharla, y que tiene que dar la batalla, porque muchos triunfan y otros conviven con la enfermedad. Y por ahí viven muchos años y hasta fallecen de otra cosa. Y claro, fallecer es algo que nos va a pasar a todos. No queremos hablar, pero es algo que nos va a pasar a todos. Indudablemente. Entonces, creemos que hay que ayudar en eso para que más uruguayos enfrenten con éxito la enfermedad. Ayer, como planteaba la entrevista y la empezaba a preparar, advertía justamente eso que usted menciona, Bartesay, que es la contención. Porque, bueno, obviamente ni que hablar que en un momento de tantas revoluciones como un diagnóstico y el traslado y tal, ni que hablar que lo económico juega un rol, que la ubicación juega un rol, pero la contención emocional que tiene que haber para el niño y para los padres resulta ser fundamental, porque tal vez sin eso todo lo otro pueda flaquear. Es cierto, y hay que tener presente que ya no solamente atendemos o cubrimos necesidades de niños y sus padres, sino de cualquier paciente de cáncer de cualquier edad que esté atravesando la enfermedad. Eso ha sido una evolución que hemos tenido, y bueno, hoy cubrimos todas las necesidades. Pero en ese momento en el cual el paciente evalúa qué camino tomar, y uno es tratarse y otro es no tratarse, y después dónde y cómo, las posibles, cuando uno decide que sí, saber que tiene las herramientas necesarias para cubrir sus necesidades es fundamental. Claro. Porque uno le entra el miedo, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ya estoy pensando en un adulto. ¿Qué pasa con mis hijos? Estos padres y estas madres tienen hijos a su cargo en muchos casos. El cáncer está despertándose en edades más tempranas. Entonces, tienen trabajos, tienen responsabilidades. ¿Qué hago? ¿Me puedo evadir de mi situación? Entonces, en eso es lo que estamos trabajando muy fuerte, para decirle que, bueno, no es una evasión total, es una evasión temporal, y es para curarse, para vivir con y para volver a su lugar de origen. Pero a eso hay que llegarle a la gente antes de que tenga la enfermedad. Tenemos que hablar de esto abiertamente para tomar conciencia, ya no desesperado por un diagnóstico, sino para que podamos procesarlo, de decir, bueno, esto, todos estamos afectados por esta enfermedad. Si bien podemos no estar enfermos nosotros, seguramente tenemos a alguien en la familia, alguien en el vecindario, en el barrio, en el club, en el trabajo, que está padeciendo la enfermedad. No podemos hacernos los distraídos. Entonces, lo importante es empezar a prepararse para cuando a uno le toque, o a alguien que esté cerca le toque, poder ser una primera herramienta o un primer apoyo para que enfrente la enfermedad, que eso es lo primero. Después vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Pero lo primero es tratar de decirle a la gente que, bueno, hay que hacer esto. No hay que vencerse antes de luchar. Luego vas en otros mecanismos de hablar de la enfermedad con todas las palabras,
hablarle a la gente de que esto tiene muchas causas que pueden prevenirse, que es necesario cuidarse, que es necesario hacer vida saludable, hacer ejercicio, alimentarse bien, ir periódicamente al médico, cosas que por obvias parecen poco importantes. Pero bueno, si queremos hacer algo, tenemos que seguir insistiendo en el sentido para recuperar más gente. Ayer justamente veía al vocero del Partido Popular en España, Borja Semper, que anunció justamente que tiene cáncer y que la forma en la que llegó al diagnóstico es porque se hizo unos chequeos regulares, digamos, que no fue por una cuestión, me siento mal esto, me duele aquello, sino que en un chequeo regular se encontró una anomalía y el diagnóstico temprano cambia considerablemente la prognosis, o sea, cómo va a ocurrir de esto de aquí para adelante, ¿no? Totalmente. A ver, la enfermedad no va a desaparecer. Una vez que se instala en un organismo, no desaparece sola, hay que atacarla. Cuando uno la ataca lo más tempranamente posible, nos dicen los médicos, el resultado cambia, las posibilidades del éxito en el resultado cambian radicalmente. Entonces, uno no tiene que esperar a sentirse mal para ir al médico, uno tiene que ir y tener controles periódicos para que encontrarla en las etapas, estadios primarios de la enfermedad, y así poderla luchar con mucho éxito, ¿verdad? Uh-huh. Cuando mencionaba más temprano lo de los niños, a lo que quería buscar como reflexión es que ni que hablar que ocurre en cualquier caso y en cualquier familia, pero siempre que involucra a infancias el tema tiene otra consideración, ¿no? Sí, es una enfermedad muy dura, sin duda que sí es una enfermedad muy dura, y cuando uno ve a un sujeto más vulnerable, más lo revela. Pero conociendo hoy la situación de los pacientes que vemos en la campana, les aseguro que es tan duro un niño con cáncer como la mamá que sabe que sus niños están esperándola en casa y dependen de que ella se cure para tener una vida digna y seguir creciendo. Uh-huh. Entonces, la foto es dura, pero la realidad de la enfermedad es tan dura en un caso como en el otro. Uh-huh. Así que no, es para todos. Uh-huh. Doctor, ¿cuál es la capacidad hoy de la campana? Hoy cubrimos unas 1.200 estancias mensuales, y el objetivo, eso parece mucho y es poco en relación. Claro. Es mejor que nada, es mucho mejor que nada, porque la campana es un gran edificio moderno, es decir, parece de otro país, la gente se sorprende cuando ve las prestaciones que tiene, pero tenemos que trabajar y nos desvela hacerla crecer para poder brindar más alojamiento a más personas, porque en la medida en que podamos ser exitosos en esto de llegarle a la población y decirle, prevenga la enfermedad, vaya al médico con tiempo, si tiene un diagnóstico, venga a Montevideo, van a ser más la gente que reclame o que pida el hospedaje, claro, y el servicio de la campana. Y en esa doble jugada en que creces, tenés que también prepararte para cubrir esa demanda que estamos seguros que va a venir. Claro, claro. Doctor, ¿cuántos colaboradores tiene hoy la Fundación? Hoy, funcionarios hay unos 30 a 35 funcionarios y hay unos 100 voluntarios activos, que son los que nos asisten en muchas de las cosas que le dan sentido a la fundación. Estas fundaciones solamente tienen sentido si realmente pertenecen a la sociedad civil de alguna manera y se siente identificada con ello. Y eso la temperatura esa lo puede tomar para saber en qué camino está, si logra que más gente se acerque, que venza esa timidez que tenemos los uruguayos de ir a un lugar que no conocemos, toque el timbre, nos llame por teléfono, nos mande un mail, un WhatsApp, claro, y nos diga, quiero ser voluntario de la Fundación, ¿qué puedo ayudar? Y hay tantas cosas para hacer que nombrarlas es quedar corto. Claro. De las tareas repetitivas diarias del hogar La Campana tiene una recepción y está cubierta en muchos turnos por personas que son voluntarios, que fuera de su horario, fuera de trabajo o de su tiempo libre, disponen de tiempo libre para ir a trabajar en la recepción de los pacientes. Uh-huh. Otros son los que se encargan de la recreación, de dar de su tiempo para
para atacar ayudar a fortalecer ese espíritu que tiene que tener la gente para luchar la enfermedad, y tiene que sentirse bien, tener ánimo. Claro. Entonces, desde un payaso que nos haga reír hasta quien nos hace reiki o masajes terapéuticos, o digitopuntura, quien nos escucha, quien habla, quien juega las cartas, va matando el tiempo que tienen los pacientes entre sesión y sesión de tratamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, tratamientos invasivos. Hay tratamientos duros, hay otros menos duros, pero todos tienen consecuencias, todos tienen... Claro. Es una lucha fuerte contra la enfermedad que afecta al resto del organismo. El beneficio es sacarse la enfermedad encima, pero no es sencillo, no podemos decir que sea sencillo, decimos que es posible. Entonces, en esto los voluntarios se unen en eso, se unen también para llegar, estamos con una campaña actualmente de llegar al interior con los voluntarios, porque si a la gente del interior es la que más usa nuestros servicios, tenemos que seguir llegándole con el mensaje de que esta posibilidad está, porque mucha gente puede no conocer las posibilidades que estamos dando. Entonces estamos llamando a voluntarios a que escuchen el mensaje y replíquenlo en los lugares de origen donde están ustedes. Acérquense a las policlínicas, acérquense a los hospitales, más allá de lo que hace la institución organizadamente con las instituciones del interior, pero desde la parte de vida civil, ¿sí? Mézclense con la gente y díganle que tienen esta oportunidad, para que nadie quede tome una decisión sin saber que tenía esta opción, ¿no? La decisión es del paciente, al fin, claro. En definitiva, respetamos la decisión del paciente, pero queremos decirle tenés todo y que todos sepan que tienen todo. Así que los voluntarios también cumplen una función en ese sentido. Y por último, y no menos importante también, es que los voluntarios son los que participan en muchos medios de recaudación para generar los medios necesarios para poder materializar las obras y los servicios que presta la Fundación. Claro. La Fundación no se mantiene solamente con el aporte voluntario de la sociedad civil. A eso le iba a preguntar, ¿cómo justamente se financia la Fundación? Solamente de esa manera, utilizando un instrumento que da el Estado para un beneficio de las donaciones. Nos tiene incluidos en esos, entonces hay empresas que deducen de su renta impuestos haciendo donaciones a la Fundación, y básicamente con la solidaridad más desinteresada, ya haciéndose socios del Hogar La Campana. Tenemos una campaña en marcha de socios del Hogar La Campana, donde le pedimos a la gente que se asocie pagando 300 pesos por mes, 10 pesos por día. Cada uruguayo pusiera 10 pesos por día, nadie en el Uruguay tendría un lugar, quedaría desamparado en estas enfermedades. Entonces el llamado es una donación recurrente de 300 pesos para ser socio del Hogar La Campana. Después otras posibilidades de las empresas que manejan otros números para que puedan hacer donaciones un poco más importantes. Y todo eso, voluntarios nucleados también en lo que es esa organización del relevo por la vida, que no deja de ser el evento internacional más importante en esto de concientizar a la gente sobre el impacto del cáncer. En eso de que tenemos que hablar de cáncer, tenemos que hablar y ver cómo luchamos contra la enfermedad y cómo apoyamos en la vida real a los pacientes. Un paciente que tiene cáncer va a faltar a su trabajo. Y puede ser, si no hay una empatía, si esto no se generaliza, si no esto se explica, el funcionario deja de venir, no trabaja, pero está enfermo. Entonces tenemos que asustarlo. No más, estamos yendo mucho más que lo que marca la ley, ¿no? Estamos marcando decir lo que como sociedad debiéramos plantearnos, ¿tá? Una empatía por el que necesita apoyo. Y todo eso lo hacen los voluntarios. Doctor, cuando usted mencionaba recién las 1.200 estancias mensuales que están en el edificio de La Campana, con los colaboradores, con los voluntarios y con los servicios conexos que hay, digamos, me imaginaba también, más allá de que todos los que están allí están pasando un momento duro, también esa cosa gregaria que se da en ese encuentro de estar todos en la misma, luchando, remando, de poner el hombro si se cae uno, de, si yo me tengo que dejar caer, también sé que alguien me va a recoger. Debe ocurrir mucho de eso también, ¿no? Es muchísimo. Yo creo que el lugar donde se hace más evidente eso es en las zonas comunes de La Campana, básicamente en el comedor. Cuando uno ve un paciente recién llegado a Montevideo, tiende a sentarse a una mesa aislado,
¿sí? Cuando van pasando los días, se une con uno, con dos, y ya se juntan a tomar mate, a tejer, a conversar, y luego de eso se empieza a generar esos vínculos que terminan siendo una gran familia. Las historias se repiten porque siempre que tú llegues a un lugar hay alguien que está transitando la enfermedad en una etapa diferente a la tuya, claro. Y muchos conocen y te pueden bajar la ansiedad diciendo, mirá, lo que va a pasar es esto. La gente le tiene miedo a lo desconocido. Si tú me decís lo que va a pasar, aunque yo sepa, aunque no me guste, si tú me decís que después de que pase un mal momento voy a pasar uno bueno, voy a esperar ese bueno, tranquila, con más serenidad. Y eso es lo que genera esa contención y ese agrupamiento de personas que están en la capital atendiendo un mismo problema de salud. Genera una gran familia donde de alguna manera todos participan con alegría de los momentos en los cuales un paciente es dado de alta. Claro. El hogar la campana es porque se toca la campana cada vez que termina un tratamiento. Entonces la meta es tocar la campana. Tú tenés que llegar a tocar la campana. Y realmente ves una felicidad genuina, una alegría constante, porque determinado paciente llegó a ese estado y lo que te hace pensar que tú también puedes llegar, ¿sí? Es decir, todos necesitamos ver que otros se van curando y otros van viviendo con la enfermedad para seguir metiendo de lo nuestro, que es mucha fuerza, mucha voluntad, mucho tesón, mucha decisión, que hacen. Yo no soy médico, pero que dice que la fuerza interior que ponga uno en la solución del problema hace una gran diferencia en el resultado del tratamiento que te puedan hacer, ¿verdad? Uh-huh. Doctor, como decíamos, ustedes tienen en funcionamiento la campaña anual de recaudación que tiene por objetivo justamente ampliar las capacidades de la campana. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Con cuál es el próximo mojón, digamos? Bueno, estamos, digamos, el primer objetivo ahora de este año que presentamos los planos en la Intendencia y estamos obteniendo los permisos para empezar la obra, es ampliar un 50% de la capacidad locativa. Eso es lo que va a pasar en el año 25, ampliaremos un 50%. Luego estamos analizando otros modelos de campana para crecer en otros edificios o intentar dar otro servicio que si no es la campana, que es todo lo que da esto, porque no tengamos espacio físico, claro, permita cubrir emergencias y urgencias prestándole los servicios dentro de Montevideo, aunque ya no en forma directa. No queremos ir por ese camino, preferimos ir, el hogar La Campana es fantástico, es caro. Cuando uno analiza el servicio es caro, pero es diferente, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de ampliar por el lado que se pueda, según el respaldo que tengamos de la gente, según la acogida que tengamos de la población, cuánto se empodere, diga, vamos a sacar esto adelante. Si llegamos a los fondos, vamos a poder hacer más campana de alguna forma. Claro. Entonces, esta campaña de recaudación de fondos que realiza justamente la Fundación para la Campana tiene varias vías donde la gente puede ayudarse, acercarse, colaborar, digamos. Sí, sin duda. Es decir, las vías son las más comunes de todas, es decir, desde un llamado a un teléfono fijo, desde una transferencia bancaria, uh-huh, desde en Red Hábitat, en Red Pagos, hay todas las formas con las tarjetas de crédito. Todas esas vías están colocadas en forma muy amigable y sencilla en la página web de la Fundación, ¿sí? Vamos a repasarlo. Sí. La delegación por telefónica de teléfono fijo es al 0900 9270 y ahí colaboran con 50 pesos. En el 9271 colaboran con 100. En el 9272 con 150 y en el 9273 con 200 pesos. Después tienen a una donación a través de tarjetas de crédito, débito y redes de cobranza con montos relativamente fijos, digamos, 200, 300 o 500 pesos, o pueden establecer el monto por el cual pueden participar con la donación. También lo pueden hacer a través de un SMS de Antel con la palabra campana al 1010 y ahí colaboran con 100 pesos. Después hay dos bancos, tanto el Brou como el Itaú. No voy a pasar el número de cuenta al aire ahora porque puede sonar confuso para el oyente, pero va a quedar en la información que subamos en redes sociales para que lo puedan realizar. Y también pueden haber donaciones desde el exterior, con mecanismos como PayPal, por ejemplo,
para aquellos que están fuera del país, digamos. Sin duda que sí. También es bueno reconocer que la Fundación también sobrevive con el aporte de legados y testamentos. Eso lo vi en la página y no sabía si preguntarlo o no, pero está bueno que usted lo describa, que lo desarrolle. Es que ¿cuál es el tema? A mí me costó un tiempo también aprender a que tenemos que hablar de las cosas con transparencia. Hay muchas personas en el Uruguay que no tienen familia. No tienen hijos, no tienen lo que la ley dice, considera herederos forzosos. Al fallecer, cuando uno no tiene herederos forzosos y y no hay un testamento, esos bienes quedan en favor del Estado, la parte de educación del Estado, la ANEP. El abogado aquí es usted, pero sí. Los herederos forzosos son los siempre hijos, descendencias a los hijos. Exactamente, digamos. O los padres eventualmente. Exactamente. Los hijos o los padres. Entonces, mucha gente toma en consideración, con un acto de responsabilidad y de sinceridad, y decir qué va a pasar con esto cuando yo no esté. Y entonces elige una institución que le merezca confianza, que le dé seguridad, que el destino es transparente para los bienes que tiene, y hace ese testamento. Nosotros siempre decimos a la gente que nos avisen, porque si alguien cuando a nosotros nos llega un testamento, nos genera la responsabilidad de poder materializar eso y llegar al bien que dejó la persona. Bueno, hay cosa peor que alguien te haya tenido la voluntad, se haya tomado el trabajo, contrató un profesional escribano, hizo el testamento y después nosotros no nos enteremos, o las fincas sean ocupadas por terceras personas sin tener nada que ver, y nosotros no sepamos que eso fue legado para la Fundación. Entonces, está bueno, si uno tiene la intención de hacer eso, bueno, comunicarse por medio profesional o algo y advertirnos de esa situación para simplemente poder ayudar a cumplir la voluntad del testador. Uh-huh. Doctor, hoy mencionamos en el arranque del programa, cuando vendíamos el reportaje, la red de contención que hay para familias y pacientes que se dan en Montevideo, que vienen desde el interior. ¿Cómo es el vínculo de la Fundación Pelufo Higgins y de la Campana con el Estado, con el Pereira Rosell, con los distintos estamentos del Servicio de Salud también, por ejemplo? Fantástico. Es decir, de alguna forma siempre el Estado ha encontrado en la Fundación un aliado para cubrir necesidades, ¿sí? El Estado hace todo lo que puede y en lo que no puede ayudamos nosotros. El año pasado la campaña de recaudación tuvo como objetivo modernizar todo el área de quimioterapia del Hospital de la Mujer del Hospital Pereira Rosell. El Hospital Pereira Rosell está compuesto por el Hospital de Niños y el Hospital de Adultos de Mujeres. En el caso la sala donde se hacía quimioterapia a las mujeres era una sala de un hospital de 1900 y poco. Es decir, imaginemos cómo estaba ediliciamente. El servicio era fenómeno, los médicos, los mejores, los auxiliares, la mejor predisposición, en un lugar muy deteriorado. La Fundación invirtió, nos pusimos a las órdenes con el director de entonces, conocimos las necesidades y nos dijeron, esto es una necesidad que tenemos. Y dejamos esa sala de unos 300 metros como algo de los más modernos que hay en el país, a nivel privado. Estamos hablando de los seguros privados. Y eso lo tienen los pacientes de ACE que concurren al Hospital Pereira Rosell por apoyo de la Fundación Pelufo Higgins. Así que el apoyo siempre es constantes, han encontrado un aliado en nosotros y nosotros trabajamos para el paciente, claro. Y era una forma de ayudar a que esas pacientes se sintieran en eso que decíamos de cuánto me siento yo que puedo vencer esta enfermedad, y bueno, te sentís de forma distinta si estás en un sillón cómodo viendo una televisión con un lugar refrigerado y moderno, estás en una silla vieja y en un lugar que falta un vidrio o una ventana, que claro. Podría suceder. Entonces, la relación siempre es muy de ida y vuelta con ellos. Doctor, ¿cuáles son las principales actividades en el año o los momentos más destacados del calendario de la Fundación? Y se lo pregunto para no dejar nada fuera de la mesa. Antes había, con una famosa empresa, una actividad central, digamos, que lograba como mucha popularidad o mucho conocimiento, digamos. Terminado esa instancia, ahora hay una serie de eventos a lo largo del año de la Fundación donde va marcando los mojones del año para justamente generar esa recaudación que ayude a mantener y hacer crecer a la Campana, justamente que es el objetivo que persiguen. ¿Cuáles son? ¿Cuáles señalaría?
La primera sería la carrera solidaria, una carrera de 5 y 10K que hacemos en el mes de marzo-abril. En el hospital, saliendo de ahí el Hotel Carrasco por la Rambla, que este año mostró un crecimiento fantástico, así que esa sería la primera actividad en el año. Luego tenemos lo que es la parrilla solidaria, que es un evento de un grupo de lo que se llamaba la Generación 80 del Colegio Estela Maris, que había formado una parrilla como motivo de integrarse al relevo por la vida, y eso se fue ampliando. Este año tenemos previsto hacer la parrilla solidaria el domingo 7 de septiembre en la Plaza Villa Biarritz. Así que esperamos que todo el mundo se acerque a compartir un momento y a colaborar comprando alimentos. Y la última instancia es el 25 de octubre, también en octubre, el Relevo por la Vida, que es un evento un poco más cerrado, un evento donde vamos a reunirnos todos los voluntarios de la Fundación, de todas las comisiones que hay en el interior del país, para celebrar, recordar el esfuerzo de aquellos que enfrentaron la enfermedad y no tuvieron suerte, agradecer sí a los que sí los lograron salir adelante, y mirarnos las caras un poco todos los que estamos luchando juntos para darnos fuerza y empezar el año que viene de vuelta. Uh-huh. Usted ha destacado en más de la oportunidad el trabajo de los voluntarios. Estamos justamente en el periodo donde se están captando voluntarios para el trabajo de la Fundación y del Hogar La Campana. ¿Cómo describiría a esos voluntarios? ¿Qué trabajos realizan y cuán importantes son en la tarea final que realiza la Fundación y La Campana? Yo creo que el voluntario es la persona más importante dentro de una organización sin fines de lucro, de una fundación. Es decir, hay gente que puede no entender esto, pero para mí quien brinda su tiempo desinteresadamente y no obtiene ninguna remuneración a cambio, tiene un plus frente a los que hacen esto como un trabajo rentado de alguna manera. Y el voluntario es la forma más auténtica de la razonabilidad o el fundamento de la existencia de la Fundación. Tener voluntarios que sin recibir nada a cambio, dan de lo que tienen, que es su tiempo, su capacidad, es lo que legitima el resto de las cosas que hacemos. Claro que hay que organizarlo y para eso hay que ir a una organización profesional y tiene que haber funcionarios que hagan esto su modo de vida también, que aunque por más que quieran la causa y apoyen, también tienen que vivir. Es un mix. Pero el voluntario es esa frutilla, esa frutilla de la torta, eso que hace las cosas diferentes. Y trabaja en distintos ambientes, en distintas cosas. Imagine el voluntario que, conociendo la rotación que tiene o el traslado que tiene que hacer las personas para ir de un hospital a otro o los exámenes que tiene que realizarse, lo acompaña y le dice, mira, sangre se saca acá, rayos es acá, esto es acá, y te acompaña. ¿Y qué hace? Nada, por ahí se pierde la tarde o la mañana habitualmente, acompañando a un paciente. Son tareas que van desde acompañarte al baño, desde irte a buscar una Coca-Cola o ayudarte a cruzar la calle. Claro. Porque parece mentira, pero la gente cuando viene a Montevideo es como si hay gente que viene del interior que nunca vino, y yo supongo que debe ser tan difícil como que si nosotros los largan en China y nos dicen anda a tal dirección. Claro. Y entonces contar con una cara amiga que te acompaña y te baja la ansiedad, eso es todo lo que hace el voluntario. Uh-huh. Doctor, han llegado varios mensajes desde que estamos conversando. Destaco dos, del 789, del 772, que dice: Francisco, preguntarle al doctor por qué cree que hay tanto cáncer y más que nada en niños. Otro oyente dice: ¿a qué atribuye la aparición del cáncer a edades más tempranas? Claro, el doctor Bertesagui no es médico, digamos, claro, es abogado, pero de todas maneras es cierto que cada vez hay más incidencia de estas enfermedades en edades más tempranas. Y las causas deben ser variadas. Debe haber temas de alimentación, de sedentarismo, cuestiones que tienen que ver con la genética. Debe estar bastante repartidas las razones, ¿no? No soy especialista en la materia, pero solamente lo parto del supuesto, ¿no? Y creo que vas bien rumbeado. Yo tampoco soy especialista, he leído algunos artículos y que hablan de nuestros hábitos. Por ejemplo, en la prevalencia en mujeres más jóvenes tiene que ver en cáncer de mama.
hay quienes le asignan a la decisión de postergar su maternidad a años posteriores. Entonces, yo no lo sé, no podría contestarle, sería poco respetuoso si contestara eso, pero el dato de la realidad es que sí sucede. Doctor, la última, y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntárselo, no pretende ser un golpe por debajo del cinto tampoco, pero cuando hay actividades de la sociedad civil y entidades que se ocupan de estas actividades, donde hay tanto personal rentado como voluntarios, donde hay tanta gente viviendo junta y poniéndose espalda con espalda para sacar un objetivo adelante, también debe haber días de malas noticias y días que son difíciles de remontar por esas malas noticias, digamos. ¿Cómo ve usted cómo esta instancia se recupera de esas situaciones y sale adelante? Yo creo, mire, Morales, yo le voy a decir lo que parece ser una tontería, pero es lo que a mí me ayudó. Es decir, mi padre falleció con 82 años. Así que tuve la suerte de tener un padre que vivió muchos años. Yo tenía 54 cuando falleció. Sin embargo, ese día que falleció, me di cuenta que yo di un paso a la muerte. En mi generación, yo soy el hermano mayor, pues sería el que lógicamente fuese primero. Creo que lo que hay que hacer, a donde voy con esto, es que tenemos que perderle miedo a las cosas que van a suceder. Todos tenemos una vida aquí, los creyentes tenemos esperanzas en vivir más en otra vida. Quienes no lo hacen tienen que acostumbrarse que hay un momento para vivir y un momento en el cual vamos a dejar de vivir. Entender eso ayuda de alguna forma a no angustiarse con algo que es un hecho de la naturaleza. No quiero parecer demasiado frío, es un momento malo, es un momento duro, porque es una batalla perdida, pero hay que rápidamente, tenés que reponerte, porque hay gente que necesita de tu fortaleza y de tu mensaje positivo. Entonces, creo que hay que hacer de tripas corazón y mirar para adelante y apoyar al próximo que requiere tu mano, porque necesita que tú estés de buena manera para oírlo, y no sirven que tú estés afectado por una pérdida anterior, ¿verdad? Reiteremos entonces que en la página web de la Fundación Pelufo Higgins allí tienen toda la información para poder donar y también para poder ingresar como voluntarios, digamos. Está todo muy explicado allí en la página. Está muy sencillo, es www.fpg.org.uy, y ahí tienen todos los pasos para entrar en estas formas. Doctor Jorge Bartesagui, presidente de la Fundación Pelufo Higgins, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto y realmente muy agradecido por la oportunidad.